Sí, muy buenos días, compañero, profesor. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de exposiciones del segundo corte con el grupo número 5, quienes estaremos hablando del condicionamiento encubierto. El grupo está integrado por Julio Durán, Melissa Andrade, Carelis Ojeda, Auriledis Hernández y Gerardo Verdeache. A medida que vayamos hablando de la exposición, se estarán hablando de diferentes temas, tales como la historia del condicionamiento encubierto, definición y descripción y los fundamentos conceptuales e empíricos del condicionamiento encubierto, técnicas para el condicionamiento encubierto basadas en el condicionamiento operante, técnicas basadas en la teoría del aprendizaje social y técnicas basadas en el autocontrol y aplicaciones del condicionamiento encubierto. Para comenzar, vamos a hablar entonces del primer aspecto, que es la historia del condicionamiento encubierto, a cargo de Julio Durán. El condicionamiento encubierto fue creado por Joseph Cautela en 1967. Él ha demostrado su eficacia en diferentes problemas emocionales, entre ellos el tabaquismo, el cual, al ser combinado con algún otro tratamiento, genera ciertas condiciones, como por ejemplo el autocontrol, según Hill 1994. Se considera que el señor Joseph Cautela fue el principal padre y precursor del condicionamiento encubierto, el cual empezaría a aplicarlo principalmente o principios de condicionamiento a elementos cognitivos como la simbolización, el lenguaje y la imaginación. ¿Qué es el condicionamiento encubierto? Bueno, entendemos por condicionamiento encubierto uno de los más conocidos modelos psicológicos basados en el condicionamiento de las conductas, como el resto de los condicionamientos. El modelo considera que nuestra conducta puede ser entendida en base a la asociación realizada entre estímulo, respuesta y consecuencias de estas últimas dos, más un estímulo, que en este caso generaría nuevas asociaciones al coordinarse su aparición, y que es posible alterar la frecuencia de una respuesta concreta a partir de sus consecuencias. Esta teoría nos dice que es un modelo el cual no es parte de la nada, sino que se basa en diferentes supuestos o principios básicos. Primero, podemos decir que es parte del principio de la homogeneidad entre conductas manifiestas y encubiertas. Es decir, se asume que las conclusiones extraíbles de los fenómenos manifiestos pueden aplicarse también a los encubiertos. En segundo lugar, los principios que genera es la interacción entre ambos. Los manifiestos y los procesos encubiertos interactúan, como por ejemplo relajándonos físicamente, pensamos en situaciones concretas. Y el tercer aspecto y último propone que tanto lo observable y manifiesto como lo encubierto siguen las mismas leyes del aprendizaje. Este proceso tiene ciertos procesos básicos, ciertas fases. La primera es la fase educativa, la segunda es la fase de evaluación y entrenamiento en imaginación, y la fase de aplicación del condicionamiento encubierto en consulta. Y una última es la fase de consolidación y generalización. Podemos decir entonces de la primera fase, que es la fase educativa, la cual nos viene del procedimiento físico, donde el condicionamiento encubierto puede ser aplicado a través de distintas técnicas, las cuales ya nombramos. Podemos decir entonces que la fase educativa es cuando el profesional explica el modelo y la técnica a emplear al paciente, despejando las dudas de este y justificando el porqué de la utilización.
en la fase de evaluación, entrenamiento e imaginación es el uso de las técnicas basadas en el condicionamiento encubierto, la cual requiere de cierta capacidad e imaginación y visualización. La fase de aplicación del condicionamiento encubierto en consulta nos dice que durante esta fase se va a proceder a aplicar en una situación controlada el condicionamiento encubierto y inicialmente se va a generar un condicionamiento asociado a imágenes mentales de conducta y consecuencias, realizando un gran número de emparejamientos. Y la última fase, fase de consolidación y generalización, es la que se centra en lograr que el paciente sea capaz de hacer por sí solo el condicionamiento y en hacerle cada vez más autónomo, programándose también tareas para la casa. Es decir, que al poder ver este tipo de condicionamiento, nos damos cuenta que es más, o me doy cuenta yo particularmente, que es más una fijación hacia el pensamiento de la persona. Va a ser predeterminado o determinado en el comportamiento de cómo la persona pueda ver su ambiente o el ambiente en el que se desarrolla, el área física donde trabaja, si es adulto, si es joven, si es un niño, el área de la familia, lo cual es la que va a determinar si la conducta puede cambiar o no. Entonces, cuando vemos estos manifiestos conductuales con respecto al condicionamiento encubierto, es más que todo la tendencia a tomar en cuenta ciertos fenómenos manifiestos que pueden aplicarse en la conducta de la persona. Entonces, para continuar con el siguiente tema, va a quedar nuestra compañera Melissa Andrade con la definición y descripción de los fundamentos conceptuales y empíricos. Gracias. Cuando hablamos del condicionamiento encubierto, debemos definirlo como el modelo teórico que engloba todo un conjunto de técnicas las cuales utilizan la imaginación como la herramienta para cambiar la frecuencia de la respuesta o de la conducta problema a través de la manipulación de las consecuencias. Este se le llama encubierto porque se le pide al paciente que imagine tanto la conducta problema como las consecuencias de la misma. Se tiene que tener en cuenta que durante este proceso de imaginación tanto las emociones como los pensamientos pueden verse afectados y pueden verse manipulados también. Cuando hablamos de las técnicas de condicionamiento encubierto, debemos tener en cuenta que se encuentran clasificadas según la teoría en la que se basan. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos encontrar 3 clasificaciones. La primera clasificación sería las técnicas basadas según la teoría del condicionamiento operante, entre las cuales podemos encontrar el reforzamiento positivo encubierto, el reforzamiento negativo encubierto, la sensibilización encubierta, la extinción encubierta y por último el coste de respuesta encubierto. Cuando hablamos de la siguiente clasificación tenemos las técnicas basadas en la teoría del aprendizaje social, donde podemos encontrar el modelado encubierto. Y por último, tenemos las técnicas basadas en las técnicas de autocontrol, donde encontramos la detención del pensamiento y la tríada del autocontrol. Ahora, por otro lado, cuando un terapeuta va a aplicar estas técnicas, debe primero hacer un examen exhaustivo y detallado sobre la conducta problema del paciente, tanto cómo afecta esta conducta a nivel motor, fisiológico y cognitivo, y que al igual como que cuáles elementos influyen en la misma, cuáles son las consecuencias externas e internas. Se tiene que la conducta puede verse manipulada o influenciada por los elementos presentes en el ambiente. Hay veces que el castigo, la indiferencia, la recompensa y los modelos sociales pueden ayudar tanto a aumentar como disminuir o desaparecer una conducta. Una vez se le tiene todo esto explicado al paciente, se procede a realizar o aplicar la terapia más adecuada de acuerdo a la conducta que se desee, con la conducta que se desee trabajar. Ahora bien, normalmente se le pediría al paciente que imaginara una escena. Claro, esto va a depender si el paciente puede desarrollar la imaginación o no, porque a algunos pacientes se les puede hacer mucho más difíciles y por otro lado el terapeuta debe hacer un entrenamiento de la imaginación. Se le pide al paciente que se imagine una escena. Luego, junto al paciente con el terapeuta, deben como que crear un lenguaje en el que por medio de una señal como levantar el dedo o mover la mano, el paciente le indica al terapeuta que ya se encuentra la escena clara en su mente de forma vívida
Y ahí es cuando el terapeuta decide comenzar a introducir imágenes o reforzadores, tanto positivos o negativos, para trabajar la conducta. De esta manera, poco a poco se va como que desarrollando la terapia hasta que ya se le pide al paciente que lo realice solo y de ahí se van viendo los resultados. Hay varias técnicas de condicionamiento encubierto en la que, por ejemplo, se le puede pedir al paciente que imagine la conducta en cuestión y el terapeuta introducir algún reforzador negativo o algún suceso desagradable o algo así. A su vez, también que puede pedirle tanto al paciente que imagine a una persona con la conducta ideal, con la conducta que se quiere, para poder seguir reforzando esa conducta que se desea llegar a tener. Ahora bien, ahorita vamos a hablar sobre los fundamentos empíricos y conductuales. Ahora bien, cuando hablamos de los procesos conductuales, debemos tener en cuenta que existen 3 categorías de los mismos, las cuales vendrían a ser: la primera son los procesos observables, la segunda, que son las respuestas psicológicas encubiertas, las cuales incluyen todo lo que es las imágenes, sensaciones o pensamientos; la tercera, que son las respuestas fisiológicas encubiertas, las cuales son las actividades en las que el sujeto no es consciente de las mismas, o sí puede ser consciente, mas no son no se pueden percibir o no son observables para los demás. Ahora bien, cuando se busca aplicar las técnicas de condicionamiento encubierto a estos procesos conductuales, se deben tener en cuenta 3 principios básicos, los cuales vendrían a ser la homogeneidad, la interacción y el aprendizaje. Cuando se habla de la homogeneidad, se tiene en cuenta que existe un grado de continuidad entre las conductas manifiestas y las conductas encubiertas, es decir, que las conductas manifiestas poseen ciertas propiedades que permiten explicar, mantener o modificar la conducta. Cuando se habla de la interacción, ¿esto qué quiere decir? Por su nombre lo dice, que las conductas manifiestas y las conductas encubiertas interactúan entre sí, influyendo tanto en la una como en la otra. Claro, hay ocasiones donde pueden darse que hay procesos de conductas de encubierta y conducta manifiesta de manera simultánea, pero sin interactuar entre sí. Y como tal, no se manifiestan según unas leyes, sino que interactúan según estas leyes. Y por último, que tenemos el aprendizaje, que es que estas conductas, la manifiesta y la encubierta, se encuentran regidas bajo las leyes de aprendizaje y como tal se tienen en cuenta que estos son procesos orgánicos. Mi nombre es Kareli Ojeda. Yo les voy a hablar sobre las técnicas basadas en el condicionamiento operante. El condicionamiento operante fue formulado por Skinner, Ivan Pavlov y Watson, autores del condicionamiento clásico. Skinner opinaba que la conducta era más fácil de modificar si se manipulaban sus consecuencias. Las técnicas operantes para desarrollar conductas: 1 es técnica de instigación. Dicha técnica depende de la manipulación de estímulos discriminativos para aumentar la probabilidad de que se dé una conducta. 2. El moldeamiento. El moldeamiento es considerado útil para establecer la conducta del sujeto. 3. Desvanecimiento. 4. Encadenamiento, que es decir, una conducta compuesta por varias conductas simples. 5. Programas de reforzamiento. Tienen 2 tipos, que serían los de razón y los de intervalo. Luego de ellos tenemos las técnicas operantes para eliminar o disminuir la conducta. 1. Tenemos la extinción, que es decir, se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. 2. Programas de reforzamiento diferencial. 3. Coste de respuesta. 5. Tiempo fuera. 6. Saciación. Y 7. Hola compañeros, mi nombre es Aurelia Hernández y hoy les voy a hablar acerca de una técnica de modificación de conducta muy interesante llamada modelamiento encubierto. El modelamiento es una estrategia psicológica la cual pretende aumentar la frecuencia de una conducta de un individuo que no se realiza o que no se hace con tanta frecuencia. Sirve para establecer conductas complejas que aún no existen en el repertorio comportamental del individuo. El modelamiento encubierto es una técnica que favorece el surgimiento de una serie de conductas
que resultan imposibles de realizar o adquirir para el individuo. Puede utilizarse como herramientas para rectificar conducta o hacer que mejore un comportamiento que muestra inseguridad. Ahora, ¿cómo se realiza esta técnica? Pues consiste en la repetición simbólica de la conducta deseada mediante la imaginación. Imaginemos que estamos ante una situación muy estresante como una entrevista de trabajo o un examen difícil. En la primera etapa de la aplicación de esta técnica, debemos imaginar un modelo diferente de nosotros mismos en edad y sexo, ejecutando el comportamiento deseado. Ejemplo, si te estresa el hecho de exponer, imagina a tu docente exponiendo la clase frente a todos. En la segunda, debes imaginar un modelo similar a ti en edad y sexo. Un ejemplo de esto, si el motivo de tu estrés es un examen, imagina a una amiga muy estudiosa sacando muy buenas notas. En la tercera y última, tienes que imaginarte a ti mismo realizando la actividad, la conducta que necesitas reforzar. Ejemplo, imaginemos que esta situación de estrés es la entrevista de trabajo que tenemos. Bueno, pues imaginemos a nosotros mismos teniendo esa entrevista con éxito y con el resultado de que nos escojan como el mejor postulado para el puesto de trabajo. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Gerardo Verdequia y yo les voy a continuar exponiendo acerca de las técnicas basadas en el autocontrol. La primera con la que nos encontramos es la detención del pensamiento, y esta es un procedimiento de autocontrol desarrollado para la eliminación de pensamientos obsesivos o perseverantes que son improductivos, irreales y tienden a inhibir la ejecución de la conducta deseada o a iniciar una secuencia de conductas desadaptadas. Esta técnica de condicionamiento encubierto fue ideada por Bain en 1928, pero fue popularizada por Wolpe en 1969. Esta técnica se ha visto enmarcada bajo diferentes teorías. Por ejemplo, Wolpe la define como un procedimiento basado en el reforzamiento positivo, que dice: la base probable de este procedimiento es el establecimiento de un hábito inhibitorio mediante el reforzamiento positivo. Los aspectos a tener en cuenta en esta técnica: en primer lugar, se ha de llevar a cabo la evaluación que permita concretar cuáles y cómo son los pensamientos perturbadores, qué estímulos pueden generarlos y cuáles les siguen. Se ha de llegar a la formulación exacta del pensamiento en voz alta, por ejemplo: por mi culpa se va a estropear el coche. Se hace una lista de todos los pensamientos perturbadores que el sujeto piensa que están fuera de su control, incluyendo aquellos que puedan tener consecuencias sociales aversivas como el robo o la violación, y los que pueden contribuir a la forma de una imagen negativa de uno mismo. Una vez localizados el pensamiento o los pensamientos, se pide al sujeto que se siente cómodamente, cierre los ojos y cuando el terapeuta se lo indique, empiece a describir en voz alta el pensamiento como por ejemplo: no sirvo para nada. Cuando está la segunda palabra, el terapeuta dice: basta, gritando. A continuación, el sujeto abre los ojos y el terapeuta le pregunta si ha detenido el pensamiento. Se repite el mismo pensamiento, siendo interrumpido con la palabra basta por el terapeuta. Después es el propio sujeto el que lo vocaliza la frase y la detiene con una de las palabras anteriores. Finalmente, el sujeto realiza toda la secuencia subvocalmente. Es opcional que también se pueden emplear escenas agradables que el sujeto puede imaginarse inmediatamente después de detener el pensamiento o en la mitad de una sesión intensa. En una sesión se suelen alternar interrupciones de pensamiento durante 10 minutos, hasta que el paciente indique que ha aprendido la secuencia. Al final de la sesión se le instruye cómo debe practicar en su casa. En unas horas prefijadas debe repescar los pensamientos perturbadores e interrumpirlos unas 10 o 12 veces. Posterior a esta técnica tenemos la tríada de autocontrol, que vendría siendo un procedimiento descrito por Cautela que se utiliza para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta no deseada. Incluye 3 aspectos:
el aspecto A, que el paciente se dice a sí mismo basta cuando realiza la conducta no deseada, sea encubierta o manifiesta. El aspecto B, que el paciente procederá a respirar profundamente, relajándose mientras echa el aire. Y C, que después se imagina una escena agradable. Es una combinación de técnicas empleándose la detención del pensamiento, el control de la respuesta fisiológica y el reforzamiento positivo encubierto, RPE. Se suele utilizar conjuntamente con técnicas de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo encubierta para aumentar la frecuencia de las respuestas adaptativas. Después de estas dos técnicas ya expuestas, existen otras técnicas encubiertas de autocontrol, pero no son nada más que todas las técnicas de reforzamiento encubierto. Una vez que ya el sujeto las ha aprendido durante la intervención, pueden utilizarse posteriormente como recursos de autocontrol. Por último, nos encontramos con las aplicaciones del condicionamiento encubierto. En un principio era únicamente para pacientes adultos en la práctica privada o ambulatoria, pero actualmente su uso se ha extendido a otras poblaciones como niños, adolescentes y ancianos, y también a una gran variedad de situaciones, por ejemplo, instituciones, escuelas, hospitales, empresas. En la población infantil se ha utilizado para reducir miedos y ansiedad al hablar, para incrementar la interacción social en niños autistas y cambiar determinadas conductas desadaptativas en niños mentalmente retrasados. En general, el condicionamiento encubierto se ha empleado con problemas como malos hábitos de estudio, ansiedad ante los exámenes, o si bien como para desviaciones sexuales como el exhibicionismo, el fetichismo, el transvestismo o la paidofilia. También se ha utilizado en adicciones, especialmente con el procedimiento de sensibilización encubierto, aunque también con coste de respuesta encubierto y técnicas combinadas se ha intentado tratar el tabaquismo o el alcoholismo. También se ha utilizado igualmente en problemas de falta de asertividad y también se ha aportado información sobre su aplicación a obsesiones y compulsiones, como la onicofagia, alucinaciones, agorafobia y otros problemas.